SER Podcast. Ainda te lembras de mim? Ainda sabes de onde eu vim? Quem sou esta que aqui estou? Radio Lindo, una mirada particular para observar y contar. Diz-me no meu olhar triste Con Elvira Lindo. que alguma memória existe. Ainda sabes quem sou. Será que ainda tropeço? Se me alegro, se agradeço, ou se ainda sei cantar. Recorda-me, por favor, alguma coisa o que for que eu não consigo lembrar. Me sabe tan mal hablar encima de esta maravilla. Ay. Joder, Elvira Lindo, buenas tardes. Buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes. estás? Carmiño, qué bien, qué maravilla. de Claro, verdad. es que Ay. esta es una de las canciones que más me gustan del disco de Rosalía, pero claro, está la voz de Carmiño, que bueno, ella es la clásica del fado, pero además ha cantado de todo, canción brasileña y de todo, y me gustaba escuchar a Carmiño sola cantando Claro, esta canción. Claro. Y además sin tanta orquesta, o sea, ella tiene, me parece que 2 instrumentos de cuerda y es que su voz... A mí también me gusta la música desnuda. ¿A que sí? Siempre, siempre, Claro, siempre. o sea, dices, no todo tiene que ser como orquestas y ahora hay demasiado, para mí hay demasiado acompañamiento. Me gusta la voz humana, Pues me la encanta. escuchamos, mira, mira. Oh, meu doce coração, diz-me se sabes ou não, ainda te lembras de mim. Toma, qué maravilla. Qué maravilla, Me he ¿eh? acordado de ti esta semana, Elvira, de verdad, ¿eh? Pienso muchas veces en ti, ¿eh? Y por motivos distintos. Gracias. Pero esta en concreto, no, has estado en Valencia, ¿no? Supongo. He estado Esto- en Valencia, sí. Brrr, ¿y te ha pasado como a Morrissey? ¿Has acabado catatónica en algún momento o no? Pues mira, yo tuve mi noche Morrissey, ¿sabes? ¿Ah, sí? Porque cuando leí 2 o 3 artículos hablando de lo rarísimo que era este señor, que es una estrella, y bueno, eso me lo puedo imaginar, ¿no? O sea, teniendo esos prejuicios sobre lo caprichosas que se vuelven las estrellas, pues digo, bueno, y entonces hicieron un largo artículo en el que se decía todos los conciertos que Morrissey había cancelado antes Que son del de unos Valencia, cuantos, son que unos son cuantos, unos sí. cuantos, pero en esta ocasión también podían haber preguntado a los vecinos, usted, si fuera Morrissey, ¿hubiera cancelado también su concierto porque no pudo dormir ese sábado? Pues yo sí, yo lo hubiera cancelado porque tenía debajo pues no sé, música, petardos, tal, porque creo que se han salido un poco de madre. Las fiestas siempre son un desmadre, pero claro, están acotadas ahí en unos días, ¿no? Y yo creo que se han alargado, además las están anunciando como de 20 días. Ya, Y el otro 20 días sí. una ciudad tomada Ya. por las fallas. El es otro día increíble. había una carta al director de al director del País, creo que era un vecino de Sevilla, diciendo algo muy parecido. Dice, la Semana Santa, que ya está aquí, bueno, ya se sabe lo que va a ser, que además es un exitazo y es un negocio y está muy Claro. bien y mucha gente, tal, pero que cada vez hay más procesiones y hermandades durante todo el año, cortan calles, no puedes ir a tal. Bueno, era uno que también se quejaba un poquito de que las grandes fiestas, que están muy bien, las fallas, la Semana Santa o lo que sea, vayan ganando espacio en el tiempo y, bueno, no a todo el mundo le gustan. No, y ya bueno, está, no yo pasa creo nada. que hay una población, que no sé cuánta gente será, en particular en Valencia, que se va fuera de Valencia. Mariola Cubells lo contó el otro día en Mariola, antena. Lo contó en por antena, ejemplo, sí, se fue. sí. Pero sí. mucha gente y en mi calle estaban buscando firmas para decir que no podemos tener una carpa durante 20 días, montando ruido algunos días de la semana, ¿no?
Entonces yo además creo, fíjate, yo a veces echo de menos esos bandos municipales en los que el alcalde decía que había que ser limpios, que había que ser civilizados, que había que, ¿sabes? Que no había que pensar que todos tenemos un basurero detrás o un barrendero detrás para limpiar nuestra sociedad. Y yo creo que está muy desmadrado. Es decir, que además del ruido, además de... Es la suciedad que parece que parece que tienes todo tu derecho. Y yo pienso, a mí me duele tirar algo al suelo. Yo a veces cuando veo a alguien en la calle tirar algo al suelo, le alcanzo y le digo, creo que se le ha caído un papel ahí. Digo, me van a dar una hostia un día. Pero es que me duele. Entonces, esas cosas de no tires el cigarro al suelo, hombre. Claro. ¿Por qué tienes... ¿Con qué derecho? Seguro que tu casa la tienes limpia. ¿Por qué piensas que la calle no es tuya también? Eso se llama urbanidad. Sí. Y parece que sea una cosa rancia apelar a este concepto, pero claro, es que forma parte fundamental de lo que es un modelo sensato de convivencia. Claro, y me acuerdo de aquel chiste de Gila, ¿no? Que tiraban a unos al pilón y decía ahí a un extranjero, a un forastero al pilón, y decía ahí al que no le haga gracia que se vaya del pueblo. Pues esto es lo que... te cortas porque dices, oye, yo no he nacido aquí, no soy valenciana, no tributo aquí, ¿cómo voy a decir algo? Pero ves que mucha gente está protestando en las calles por eso. Entonces a esa gente también hay que... gente mayor que no puede acceder bien a sus casas, que tiene problemas de movilidad, a esos bebés, a esos animales de compañía, todas esas cosas, ¿no? Pues también hay que tenerlas en cuenta. Mira, sé que quieres hablar de un tema y para ponerlo en contexto y situación y que los oyentes se sitúen, vamos a escuchar primero esta conversación de Rosalía con Mariana Enríquez para Spotify, hablando de Picasso. Me gusta mucho Picasso, me gusta como que se permitiera vivir ahí en esas épocas distintas. De ahora me obsesiono con el azul, me obsesiono con esto y lo otro. La valentía también con la que pintaba diferente de los demás. Y nunca me ha molestado como que diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé, a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que a lo mejor me han explicado, pero luego digo, quién sabe, a lo mejor sí o no lo sé y no me importa. Es como... A mí no me importa tampoco. Me disfruto su obra. Yo también puedo disfrutar de la obra plenamente. Sí, puedo disfrutar de... Sabiendo lo otro, me interesa mucho de esta época, que es la información y que uno pueda decidir cuando hay algo que dice, bueno, acá me interfiere en la obra, pero a veces no. Ya, te entiendo. Pero de golpe, ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? También. Entonces, a no ser que tú hubieras... Yo me digo a mí misma, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona... ¿Yo quién soy yo para juzgar? También. ¿Sabes? Es como, bueno, no sé. Si de golpe hubiéramos sido amigos o no, no lo sé. No lo podemos Pero me saber. encanta lo que hace. Bueno, ¿cómo que es esto de separar la obra del artista y poner en duda que Picasso fuera un maltratador? Pues tuvo que pedir disculpas. Es verdad que me he equivocado. Tenéis razón, absolutamente. Gracias por decírmelo. Y voy a intentar aprender más e intentar a lo mejor pues no... Que es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento. Porque realmente yo personalmente pensaba que Picasso pues que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, sabes que has oído hablar de ello, pero no tenía consciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo como falta de sensibilidad por mi parte durante esa conversación con Mariana y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres y esos testimonios. Bueno, mira, aquí hay mucho material, ¿eh? Mucho material. Hay mucho material yo aquí. Las disculpas siempre las acepto. Claro. O sea, que creo que hizo bien. Hay quien le estaba aconsejando que no lo hiciera. A mí me parece bien, ¿no? Yo creo que si hubiera convivido con Picasso, Rosalía no habría cantado. O sea, esa hubiera sido... Directamente no habría cantado, porque... En muchos casos Picasso boicoteó, por ejemplo, la obra de François Gillot, y son cosas tan conocidas que, bueno, yo creo que el debate se ha llevado hacia un lado que es un poco coñazo ya, que es esto de separar o sea, porque yo creo que sí que puedes ver, escuchar, hay tantos artistas de los que sabemos que han tenido un comportamiento muy cuestionable y lo puedes disfrutar, ¿no? Yo creo que lo que realmente metió la pata es decir que ella hubiera tenido que convivir
Claro. para ver cómo es una persona, porque hay suficiente documentación de cómo fue el trato de Picasso con sus mujeres que no sé, si se hubiera quedado en ese momento en el que a mí no me interfiere la vida de un artista, el comportamiento con su obra, pues bueno, ahí todo esto es discutible. Sí, sí. Pero entrar a, no sé, a pensar que tú tienes que tocar la herida para saber que está abierta, Sí. eso es... eso no lo dices por nadie, ni por Picasso, No. ni por nadie. Bueno, se Pero equivocó y pidió disculpas. sí, Más claro sí, el sí. agua, quiero decir. Hay algo que hay que partir de esto, que es que una persona tan joven, con tanta repercusión mundial, o sea, yo creo que los seres humanos no estamos preparados para esto. Aunque parezca que ella tiene controlada todo el escenario y lo controla y tiene bailarines, y tú ves imágenes de del espectáculo que ahora está moviendo por Europa, dices, madre mía, qué control de todo. Pero el control sobre lo que se dice es muy diferente. Ahí está también la cultura que tienes, la que no tienes, la ignorancia, el que puedas opinar de cualquier cosa. Luego había una cosa que decía Elizabeth Duval el otro día en el diario.es que a mí me pareció interesante, que es, si reaccionamos inmediatamente, porque es lo que hacemos, ante lo que dice cualquier artista, es verdad que podemos hacer que se retraigan y que no opinen, que no se comprometan con nada. Ya. Y también es un efecto A mí indeseable. me parece perverso, y además no solo pasa con artistas, no solo pasa con personajes de repercusión pública, sino que es una práctica extendida, inquisitorial. Sí, sí. Es decir, ahora abras la boca o no la abras, pero sobre todo si la abres, Sí. digas lo que digas, te va a caer, Sí, por donde sea. Y Sí. eso, pues chico, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un modelo me parece una mierda, Sí, sinceramente, yo- porque constriñe todo. no me parece mal lo que le ha pasado a Rosalía, porque realmente aprendes, o sea, Ujú. de estas experiencias, supongo que habrá aprendido, pero no me gustaría que eso la llevara a callarse, no sé si me explico. Me gustaría Yo por que lo dijera, me he poco que equivocado, por lo ya poco que está. que la conozco un poquito, creo que no se va a callar. Creo, pero bueno, ya veremos. Ya, Veremos. Pero ya. el peligro que sugieres está ahí, efectivamente, claro que está ahí. ¿Para qué vas a decir nada si te va a caer la del pulpo? Claro, exacto, te callas O sea. y ya está. De todas formas, con los comentarios que yo leía, por esto te digo que el debate se llevó hacia un lado que es muy pesado ya, que es cancelar o no al artista. Yo no he visto que tanto pero Picasso no está cancelado, ¿no? que a Picasso se por le haya favor. cancelado. O sea, Claro. tú puedes irte a todos los museos casi importantes del mundo que vas a encontrar, porque además fue un artista tan productivo que vas a encontrar incluso todos esos retratos de mujeres en los que dicen que se nota que había maltrato, etcétera. Te lo encuentras todo. O sea, que no, esto, exagerar la cancelación, me parece que también es un discurso que no es cierto. Lo que es cierto es que te abruman los comentarios de la gente. Eso sí, a Rosalía le habrán hecho 3, 4 millones de comentarios, y a nosotros nos hacen cada semana, a nuestro nivel, pues también una serie de comentarios, algunos que no nos gustan. Pero ¿eso por qué es? Por el sistema pues que hemos creado de redes, le pasa a todo el mundo, con mayor o menor fama, pero es verdad que te hace pensar mucho lo que dices. ¿Tú te lo piensas? Pues sí que me lo pienso. O sea, yo, por ejemplo, cuando veo a veces esos destacaditos que se hacen y tenemos que hacer en Instagram sobre cosas que hemos dicho, hay veces que digo, es que no está mi frase completa. Claro. Es que no está el contexto. Sí, no, claro. no, esto no es exactamente lo que yo estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque los discursos son más largos. Aquí yo sé perfectamente los minutos que tenemos, y en esos minutos, pues, mira, es como hay veces que veo en Instagram que sacan una frasecita de un escritor, y yo lo odio eso, porque siempre que te sacan una frase pareces un perfecto gilipollas. O sea, porque o sea, no hay escritor que supere el hecho de que te entrecomillen una frase. ¿Por qué? Porque es una simpleza. Claro. Entonces, es mejor saber, yo creo todavía en la frase subordinada, si es mejor esto, ¿no? Pero también en todo esto hay quien dice, al respecto de lo de Rosalía, es que la vida de un artista no me interesa, eso es una tontería. Porque a los artistas los comprendemos o los tenemos que situar en el momento en el que hicieron su obra. Entonces, además,
pues el caso de Rosalía ya está explicando de dónde viene, dónde ha estudiado. Sí, Es decir, sí, los sí, contemporáneos ahora, todo el mundo, cada vez que nos sentamos a una entrevista, hacemos casi una terapia. Todo el mundo habla de lo que siente, de lo que tal, ¿no? Pero en el caso de antepasados, y tú imagínate, si no supiéramos la historia de las mujeres. El otro día que escuchaba en la radio, y muy bien, hablar a una cantante, ahora mismo no tengo porque lo escuchaba de paso, sobre Jane Austen. Sí. Pues, o sea, si no supiéramos todas esas cosas... Aurora Bertrand sería seguramente, ¿verdad? Seguramente. Pues, su traductora, es la que ha traducido libros de Jane Austen. Sí, bueno, sí. pues si no supiéramos, o sea, tú puedes a lo mejor... a Jane Austen se le ha caracterizado como escritora para mujeres, etcétera. Sí. Dices, ¿pero de qué iba a escribir Jane Austen? Si la vida que había llevado era esa. Pues escribía de lo que tenía en su entorno y además lo hacía muy bien. Entonces, tenía tanto talento que le bastaba esa pequeña experiencia vital para escribir las buenas novelas que escribió, ¿no? Entonces, a mí me parece que de repente la gente se pone muy rotunda en eso. A mí no me importa. ¿No te importa cómo era la vida de Emily Dickinson? Claro. O sea, no te importa cómo era la vida de Michael Jackson, porque a mí sí que me importó. O de Van Gogh. O de claro. Van Gogh. Sí, Dices, ¿qué pasaba? Este señor tenía un trastorno mental. ¿Puedo ver algo del trastorno mental en los cuadros? Claro. Tú no vas al Prado a mirar los cuadros inocentemente. ¿Te gusta que te los expliquen? Claro. Entonces... Bueno, sí. ahora dentro de un ratito vendrá Miquel del Pozo a explicarnos cuadros. O sea que además te voy a pedir que te quedes un ratito, porque ahora en un minuto y algo tenemos que hacer la bifurcación en la SER, porque por las emisoras de SER Más empezará el carrusel deportivo y nosotros seguiremos por nuestro canal habitual. Así que te voy a pedir que te quedes. Pero fíjate cuántas cosas han salido. A propósito de un comentario equívoco, desafortunado, posiblemente, no, seguro. Sí. Fíjate la de cosas que han salido, sobre si la cancelación sí o no, sobre si separar la obra del artista sí o no, sobre si las cosas rotundas, sobre si la gente que no utiliza matices en su vida, sobre si ese asedio permanente a todos los niveles y en todas las escalas en las redes sociales, cuando alguien abre la boca, cuando alguien dice algo, va a acabar coartando nuestra libertad, que yo creo que sí. O sea, mira si han salido temas a partir de una cosita aparentemente pequeña. Que yo creo que con lo que hay que acabar, que es una figura tóxica para el entorno en el que vives, con la figura del genio. Que generalmente, pues mira. generalmente han sido hombres los genios, que... no genias. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica de oro, el más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. Decepción local, rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía, es una perla, una de mucho cuidado. Seguimos en la ventana, estamos en tiempo de Radio Lindo y dado que hemos hablado de Rosalía y de los genios, así entre comillas o sin comillas, creo que la letra de esta canción nos viene al pelo. Nos viene Elvira. al pelo porque yo me Nos viene al acuerdo pelo. en la entrevista que tú le hiciste, Carlas, que por cierto, eso no es por nada, no hace falta el peloteo, pero es una de las mejores que yo le he escuchado. Ay, muchas gracias. Y tú le decías precisamente, no me gustaría que me dedicaran esta canción. No. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te harán un monumento a la deshonestidad. Oye, que ha quedado pendiente hablar de genios Sí. como Picasso. Bueno, antes que nada quería decir que yo creo que cancelar a alguien que no es la mejor decisión, ¿eh? O sea, que yo creo que ahí hay que repensarse las cosas porque digamos que el peor castigo para el ser humano es que se le excluya socialmente. Entonces,
En fin, yo no sé, yo creo que preferiría ir a la cárcel a de repente a que me tacharan como si no existiera, ¿no? Como que los demás hicieran que ya no existo, ¿no? Y eso me parece que es un castigo inhumano. Luego, con respecto al genio, yo creo que esa es una idea que tiene que pasar a la historia. No creo que todo el maltrato sea sexual, porque es que parece que solo hablamos de lo sexual, pero fíjate lo que le ha pasado al cocinero René Redzepi, al de Noma, que claro, que de repente todos los... Es como alguien con mucho poder y que además ahora tiene una presencia social importante, porque yo no veo que ahora un pintor, no son los tiempos de Picasso, ya un pintor, ahora la pintura es como que no se lleva tanto como se llevaba en esa época. Hay otras artes, digamos, en gráficas que tienen más relumbrón ahora, pero un cocinero sí, de repente los cocineros se han convertido pues como en unas estrellas internacionales y la gente paga muchísimo por lo que hacen y de repente se le ha levantado todos los cocineros que estaban allí como en prácticas, ¿no? Entonces seguramente mucha gente cuando haya ido allí le haya dicho a este tipo con todas las estrellas Michelin que es un genio. Yo creo que eso es algo que... Pero eso no puede disculpar según qué cosas, ¿no? No, yo creo... ¿Que seas un genio? No, claro. Es que la palabra genio ya es como que yo la evitaría. Puede ser un artista con unas capacidades intelectuales increíbles, un escritor, pero generalmente han sido hombres, ¿no? Y los que han tratado a sus mujeres, a sus hijos, a sus secretarios, en este caso era a los cocineros en prácticas, yo creo que con sadismo, un sadismo que no siempre es punible judicialmente, pero digamos que la sociedad es como que les daba derecho por su obra a hacer lo que quisieran con los pobres seres que les rodeaban. ¿Sabes qué pasa con esto además, Elvira? Y bueno, lo voy a decir yo, lo podrías decir tú, pero lo voy a decir yo, que históricamente, y esto seguramente sigue pasando también a día de hoy, que un tío sea un genio o no sea un genio, que un tío en el ámbito que sea muestre este carácter, digamos, agresivo, contundente y tal, no sé qué, es casi valorado como una cualidad. Decir, completamente. ¡Qué tío tal! Como lo haga una tía, y utilizo este término de tío o tía con toda la intención, es una histérica. Sí. Y una malfollada. Sí. O cosas parecidas. Sí. Y claro, ahí seguimos con esa distinción todavía. Claro. En todo, en el arte, en la música, en el periodismo, en un montón de cosas, ¿no? Sí, pero además parece más auténtico la persona que trata mal, incluso comparándole de un hombre a otro. Todos sabemos gente que yo qué sé, que ha dirigido equipos, o sea, gente de relumbrón que ha tratado mal a la gente que trabajaba con él, a sus equipos, y de repente tenía como un síndrome de Estocolmo el equipo y llegaba a alguien más educado, más dulce, más considerado y se le trataba con menos respeto. Entonces hay que tratar de repensar ese tipo de relaciones de poder, que ahora hay muchas y a lo mejor no tienen por qué ser en el arte. Efectivamente. Oye, hemos hablado de Picasso y hemos citado de pasada a Van Gogh. Déjame que salude un momentito, que está en los estudios de Radio Girona, a Miquel del Pozo, nuestro prescriptor de arte. Miquel, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde, Carla, Elvira. Hola, ¿qué tal? No sé si hace falta que te preguntemos qué opinas sobre si se puede o se debe separar al artista de su obra de su vida, ¿no? No me preguntéis sobre eso, pero os estaba escuchando ahora y con todo lo que decíais, lo estabais haciendo referencia siempre a un artista o al cocinero, pero yo también estaba pensando, y todo lo que estamos diciendo es sobre también la condición humana. Claro. Encontraríamos un hombre cualquiera, con un trabajo cualquiera, que no se le considera un genio, que se comporta igual con su mujer o con su hijo. Es el tener poder. Sí, pero que el poder, hay quien tiene mucho poder y afecta a muchos, y hay quien tiene poco poder en el ámbito familiar o en el ámbito más cercano y también se aprovecha, de ello. Pero es verdad que yo he conocido en el mundo, yo qué sé, de la literatura, que es algo que, digamos, ha rebajado muchísimo en las últimas décadas, pero he llegado a conocer a esos grandes escritores que más que una mujer tenían una secretaria, o sea, la mujer hacía las veces de secretaria, agente, administradora,
todo lo que es como si tuviera un equipo trabajando para él. Y las mujeres lo admitían y trabajaban para ellos con muchísima dedicación, ¿no? Y entonces yo creo que afortunadamente todo eso ha quedado atrás. Bueno, está cambiando. Está cambiando. Qué bien. Oye, Elvira, antes de cerrar Radio Lindo, no sé si querías que lo dijera, pero lo voy a decir. Quiero hablar de lo que va a suceder este próximo fin de semana. Mañana te vas a Oxford, que lo anunciamos ya aquí en su momento, para participar en tu Festival de Literatura con tu espectáculo El niño y la bestia. Veo al niño salir de la estación de Atocha. Lo escoltan 2 guardias civiles y parece que lo llevaran detenido. La gente los observa de soslayo porque nadie se atreve a mirar lo que no debe. Tal vez el chiquillo se ha escapado y pretendía tomar un tren. Se respira el aliento de los muertos por la calle, los que cayeron bajo las bombas, los fusilados que a diario siguen desplomándose en las vallas del extrarradio, los muertos de hambre, de tuberculosis, las muertas de malos partos, de miseria, de infecciones, de miedo, los muertos de miedo. Muerta de miedo no creo que estés, pero ahora mismo estás más nerviosa o más ilusionada. Estoy más nerviosa, porque siempre, yo qué sé, ponerte delante de público y en un mundo en el que conoces mucho menos, pues sí, estoy más nerviosa, pero son nervios buenos porque es por una buena causa. ¿Prometes contárnoslo la próxima semana? Claro que sí. Pues venga, claro aquí sí. estaremos. Un beso, Elvira. Que vaya muy bien. Chao, chao, chao. La ventana del arte. Con Miquel del Pozo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Hoy siendo el día que es y sonando lo que está sonando, no te voy a preguntar el porqué de tu elección musical, pero puedes explicarlo, venga. Hoy se explica sola, la canción, esta maravillosa Father and Son, el día del padre. La verdad que no acostumbro a preparar la sección pensando en la actualidad ni en efemérides, pero el otro día sí que estaba mirando la agenda, programando la semana, el jueves tengo la sección y vi, mira, es el día del padre. Pero debajo ponía, y es también el Día del Artesano. Mira, esa doble coincidencia me hizo pensar inmediatamente en una obra de arte, en muchas obras de arte en realidad, porque claro, hoy celebramos el Día del Padre y el Día del Artesano en referencia a San José, el Padre de Cristo y a la vez carpintero y patrón de los artesanos. Y entonces dicen, bueno, pues sí, me voy a acoger a esta efeméride, a este doble celebración del Día del Padre, Día del Artesano, y quiero que nos asomemos a una obra que podría ilustrar estos dos motivos. ¿Cuál es? Es un cuadro que está en el Museo del Louvre y recomiendo a los oyentes, si pueden, que lo busquen. Yo lo tengo aquí delante y en color, además, maravilloso. Eso es importante, que sea en color. Es una pintura de Georges de Latour que se titula San José Carpintero. Se pintó en 1642 y como cualquier obra de Georges de Latour es un regalo para los ojos. Siempre que encuentras una pintura suya en un museo, te detienes y te acercas despacio, como si allí se estuviera revelando algo trascendente. Aunque si describimos lo que está pasando, en realidad es algo simple, sencillo. Es un carpintero, vamos a suponer un padre, porque al lado tiene un niño que está trabajando en su taller. Este es el tema, pero en el arte siempre lo importante no es tanto el tema, sino cómo está representado. Es de noche, el taller está completamente a oscuras y el niño sostiene con la mano derecha una vela que alumbra el trabajo del padre.
todo el cuadro se construye a partir de este gesto, a partir de la luz que emite esa frágil vela que tiene el niño, que la sostiene con la derecha y la protege, con la izquierda la protege para que el viento no la apague, y esa luz que irradia, que le ilumina la cara al niño, que ilumina al padre que está inclinado sobre un madero que está en el suelo, lo está sujetando con el pie y con una barrena lo está perforando, está haciendo un agujero en ese travesaño. Hay restos de virutas de madera, hay también herramientas de carpintero en el suelo. Es decir, en principio es esto, la imagen de un carpintero trabajando acompañado con su hijo. ¿Pero cambia la pintura si sabemos o suponemos que el carpintero es San José y no un artesano cualquiera? Claro. Y sobre todo, ¿lo sabemos esto o no? Bueno, lo suponemos, y está bien que lo preguntes así, Carlas, porque durante mucho tiempo no se sabía que era una pintura de Georges de la Tour y estaba catalogado como un artesano y su aprendiz. No su hijo, porque en realidad podría serlo. No hay nada en la pintura que nos indique que sea su hijo. Podría ser perfectamente un aprendiz. Pero es que tampoco hay nada que nos indique que es San José y Jesús. No hay aureolas, no hay santos, no hay ningún elemento que nos diga claramente que estamos ante una escena religiosa. Cuando se atribuyó a Georges de la Tour la pintura, sí que es verdad que él tiene una serie de obras donde vemos una mujer con un niño que se cree que es la Virgen con su hijo, una madre con una niña que es Santa Ana con María, y una serie de hombres que parecen hombres corrientes pero que en realidad representan los apóstoles. Por tanto, se estudió si en esta pintura podía ser que lo que estuviéramos viendo fuera San José con su hijo. Y se llegó a la conclusión de que sí que lo era. Y si aceptamos esta hipótesis y nos fijamos bien en algunos detalles, de repente el cuadro cambia completamente. Cambia drásticamente, porque si nos acercamos a mirar el rostro de José, que está trabajando en el madero, tiene una expresión concentrada, pero cuando te acercas ves que más bien está triste o afligido, y si nos pudiéramos acercar bien a los ojos, tiene los ojos llorosos. Claramente está llorando o acaba de llorar. El trabajo que realiza, está perforando el madero que tiene en los pies, le está provocando ese dolor interior. El niño tampoco parece alegre. El niño está como una posición, está como muy quieto, muy... Vamos a suponer que es Jesús. Es Jesús contemplando a su padre trabajando en un madero, en un travesaño que está perpendicular a nosotros, pero entre sus piernas hay otro, en el otro sentido, que si nos fijamos forman una cruz. Es el padre que conoce el destino de su hijo, que está trabajando a lo mejor en cualquier elemento de madera y de repente le ha venido la visión de la cruz. Y ha cambiado radicalmente el cuadro con lo que acabas de decir. Completamente. Ya ha cambiado. Completamente, porque además también el hecho de que sea el niño el que sostiene la vela y lo ilumine, si es Cristo, yo soy la luz del mundo, nos dice en el Evangelio. Él es el que está iluminando. Nos damos cuenta que su rostro brilla, su rostro es luminoso. Pero es que además este tipo de lecturas tiene una base sólida en la iconografía y en la tradición de la época. Hay una obra muy conocida de Miguel Ángel, una escultura, que si los siguientes pueden que la busquen, que se conoce como la Virgen de la Escalera. Y en ese relieve aparece María con Cristo niño en su regazo. Y si nos fijamos, hace un gesto muy extraño con su vestido, le intenta cubrir la visión, intenta que Cristo no vea algo que sucede al fondo sobre la escalera. Y cuando tú miras lo que está evitando que vea Cristo, son unos carpinteros construyendo una cruz. Es decir, los padres que conocen el destino del niño intentan protegerlo o están allí, bueno, afligido como José, que sabe que no podrá evitarlo. Beautiful, beautiful, beautiful.
estamos mal, ¿eh? De músicas de padres e hijos, Miquel. No. Joder, qué bien. Oye, ¿con qué seguimos? Va. Mira, tenía la duda de si seguir con el padre o si seguir con el artesano. Y al final, ya que estábamos en el Louvre, era muy fácil encontrar imágenes de San José, pero decidí buscar en el Louvre una imagen antigua de un artesano. Y la verdad que encontré una imagen fascinante. ¿Cómo de antigua? De hace 2600 años. De un alfarero griego que está trabajando. Es una tablilla pequeña de cerámica, es un pinax votivo, así es como se llaman estas tablillas. Hace 6 centímetros, nos cabría en la palma de la mano. Y en esta tablilla está representado un alfarero trabajando, sentado frente a un torno, dando forma a una vasija o un vaso. Se ayuda de un palo, se ve un palo, los estudiosos no saben muy bien si el palo era para empujar el torno, para que girara o para perfilar algunos detalles. Él trabaja y en el suelo se identifican fragmentos, bollos de arcilla preparados para una nueva pieza. En el techo, colgados de unos ganchos, hay unas piezas secándose. Este gesto, este trabajo de este alfarero de hace 2600 años es prácticamente el mismo que realiza cualquier alfarero, cualquier persona que se coloque delante de un torno, que será muy parecido o casi igual que el que vemos en esta imagen, solo que ahora los tornos no se empujan de forma manual ni con pedal como se hacía antes, ahora la mayoría van con motor. Pero el gesto que hace una persona con las manos, colocando la arcilla, empezando a girar el torno, cómo coloca los pulgares en el interior para abrir la pieza y cómo con la presión levanta las paredes y levanta el vaso, la vasija, lo que sea, es exactamente el mismo. Y me parecía como muy bonito, ¿no? Mostrar esta imagen. Perdóname la pregunta de ignorante. ¿Y por qué una pieza tan diminuta, tan básica? Yo la estoy viendo en imagen, pero me imagino el tamaño, porque lo has dicho tú. ¿Por qué tiene tanto valor? El valor se lo damos cada uno a las piezas. Esta pieza seguramente en el Louvre hoy en día no está ni expuesta, está en el almacén. Yo ahora le doy valor en esta sección al ponerla, pero quiero señalar también que era importante para el alfarero que la hizo, que la encargó. La pieza tiene un agujerito. Y ese agujerito es porque esta placa era como una ofrenda que el alfarero hacía al dios. La llevaba al templo y la dejaba colgada. Era como un gesto de mostrar, esto es lo que hacemos. Y al leer sobre esta pieza, sobre este gesto de ofrecer el simple trabajo manual, a mí me vino a la mente un fragmento de una de las elegías del Duino de Rilke, del poeta, que Rilke se plantea una pregunta interesante. En caso de que existieran los ángeles, vamos a suponer, Carlas, que los ángeles existen y que se nos aparece un ángel. Rilke dice, ¿qué le mostraríamos a un ángel para decirle lo que hacemos, lo que somos los humanos, ¿no? ¿Qué le podríamos mostrar al ángel? Y os leo la respuesta de Rilke. Dice, muéstrale lo simple, lo que, formado de generación en generación, vive como algo nuestro, junto a la mano y en la mirada. Fíjate, dice algo formado de generación en generación. Esto es la artesanía, pero es que más adelante lo concreta. Dice, al ángel, si le muestras esto, estará sorprendido, como tú lo estabas ante el tejedor de cuerdas en Roma o ante el alfarero junto al Nilo. Cuando de repente encontramos un artesano trabajando con las manos, creando algo que durante generaciones y generaciones se ha ido perfeccionando, esa cosa creada humana es algo que nos identifica. Eso es lo que le podríamos ofrecer al ángel y eso es lo que el antiguo alfarero griego también le ofrecía a los dioses de su trabajo con las manos. La Ventana, en Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hoy retomamos nuestro paseo diario por la historia tras la pausa futbolística de ayer. Pausa que estoy absolutamente convencido de que le habrá servido a Nieves para inspirarse y rascar
en algún episodio que merezca la pena repasar. Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Veo que la cosa promete, que sí te has inspirado, porque está por ahí sobrevolando, veo, el nombre de Fernando VII, el de Mastuerzo, y no solo eso, es que hoy podremos también disfrutar de una mini clase de lengua en el apartado de palabras mal utilizadas, o fuera de contexto. Sí, porque hoy hablamos del motín de Aranjuez, que a todos nos suena, ¿no? El motín de Aranjuez, bien. Al decir motín nos imaginamos una revuelta popular, una protesta espontánea clamando justicia. Pues no. Lo que llamamos motín de Aranjuez fue en realidad un golpe de Estado que tramó el Mastuerzo contra su propio padre. ¿Quién da más? Qué raro los Borbones, ¿verdad? ¿Quién da más? Mira, yo creo que pocos padres se han arrepentido, alguno hay, pero pocos se han arrepentido tanto de traer un hijo al mundo como el rey Carlos IV y su señora consorte María Luisa de Parma. Fernandito fue un hijo deseado y esperado, con ganas, de verdad, porque es que llegó cuando sus padres llevaban ya 17 años casados. Se les habían muerto varios chicos y las chicas, que eran las únicas que sobrevivían, pues no podían reinar mientras hubiera ahí un tío carnal. Claro. Pues ya sabes, gracias a la machista medieval y retrógrada ley fálica. La ley fálica, la ley sálica es la ley fálica. Sí, la ley fálica. Ley que todavía sigue vigente en nuestra casposa monarquía española, amparada por el no menos casposo artículo 57 de la Constitución. Pero aquel chavalín tan ansiado, porque era el heredero al trono, acabó siendo el Mastuerzo mayor del reino. Traidor a su patria, perjuro, corrupto, déspota, hipócrita, cruel con los débiles, cobarde con los fuertes, era un conspirador y era absolutamente servil con los poderosos. ¿No te has dejado nada? No, pero todo esto lo han como no sé, es una descripción muy larga, le llaman el felón. Ya está, pero ahí entra todo eso. Bueno, pues además era mala persona. Y hoy era su primer día como rey de España, tras haber dado el golpe de Estado con el que consiguió la abdicación de su padre, Carlos IV, y la detención del primer ministro, Manuel Godoy. Qué raro, ¿verdad? Un Borbón implicado en un golpe de Estado. No te rías. Y hágase su voluntad aquí en el cielo, Florida Park. Grábese su nombre en una acetato. Acínense que no hay playback. ¿Qué va a ser hoy su santidad? Hoy seré el sultán de Covadonga. ¿Sabes cómo se llama esta canción? No. Rey Idiota. Te veis ahí siguiendo la letra con expectación. Hemos tenido unos cuantos. La hemos elegido. Oye, estamos hablando de un golpe de Estado, pero es verdad que en realidad ha pasado a la historia como el motín de Aranjuez. Sí, ya lo has explicado. Es porque el motín suena popular, suena espontáneo, suena hasta legítimo. Como si el motín fuera el derecho de los maltratados a rebelarse. Fíjate, tenemos el motín del té de Boston, el motín de la Bounty, el motín de Aranjuez, que suena como si el pueblo se hubiera levantado contra el mal gobierno de Godoy y el Borbón Carlos IV. Cuando el pueblo es que solo era una panda de gañanes que traga siempre con el Borbón al que le toca el turno y ya está. Pero lo que ocurrió en Aranjuez fue un complot, un golpe de Estado instigado por el príncipe Fernando para derrocar a su padre, el rey titular. El golpe de Estado fue tal que ayer, 18 de marzo de 1808, pero como ayer había fútbol lo dejaron para hoy. Entonces ya no fueron todos al fútbol. Y hoy, 19 de marzo, ya estaba abdicando Carlos IV. A la fuerza, claro, a la fuerza, como todos. Aquí no abdica ni Dios por las buenas. Menuda tontería soltar el negocio. Que yo no sé si la gente lleva la cuenta de las abdicaciones a las que hemos asistido en este país.
Y lo digo por los que se refieren a España como tradicionalmente monárquica, cuando no hay monarquía europea más inestable, vacilante y desprestigiada que la nuestra. Fíjate, de 12 reyes en los últimos 300 años, me estoy refiriendo a los Borbones solo, de 12 reyes, 8 de ellos han tenido que renunciar al trono, más de la mitad, o sea, que son un 70%. 3 de ellos por traiciones de los propios hijos, que fue el caso de Carlos IV, traicionado por su hijo Fernando, Juan de Borbón, traicionado por su hijo Juan Carlos, y Juan Carlos, dice él, traicionado por su hijo Felipe, verdad, que así lo siente él, y por algo no se hablan. Son familias las de estos Borbones endémicamente desestructuradas. Oye, ¿cómo se gestó esto que llamamos el motín de Aranjuez? Sí, bueno, vamos a situar primero a Aranjuez, que lo mismo nos están escuchando desde Panamá y van a decir, pues eso de Aranjuez, ¿dónde está? Pues Aranjuez es un sitio chulo, a 40 kilómetros al sur de Madrid, donde todos los Borbones y sus tropecientos cortesanos se iban a pasar la primavera en sus reales palacios. Unos a sus bailes y a sus paseos en barca por el Tajo, y otros a pegar tiros a las perdices. El rey Carlos IV cazando, la reina bailando, y el primer ministro Manuel Godoy, que ya sabemos que tuvo sus apaños con la reina, bueno, pues todavía andaba por Madrid en aquel marzo de 1808, donde este Godoy empieza a percatarse de que algo raro está pasando en España. Los amiguetes franceses se estaban instalando en Barcelona, en San Sebastián, en Pamplona, en plan colega, eso sí. Pero Godoy dice, a mí esto no me está oliendo a colegueo, a mí esto me huele a invasión. Y además esto no estaba previsto, no habíamos quedado en esto. A ver si va a ser que el amigo Napoleón se ha puesto de acuerdo con el príncipe Fernando para derrocar a Carlos IV, y en cuanto este pavo desaparezca del trono, Carlos IV se refiere, detrás voy yo, que soy el principal objetivo porque soy el mangoneador mayor del reino. Así que Manuel Godoy se va a Aranjuez e intenta convencer al rey de que ante el sospechoso avance de las tropas francesas hay que salir pitando hacia Andalucía o a Extremadura, que la cosa pinta mal. Pero Carlos IV le dice, a ver, te noto un poquito paranoico, Manolo. O sea que a esas alturas Carlos IV seguía convencido de que Napoleón era su aliado. Totalmente. ¿Ya? Es que decir que era más simple que darse un cubo se queda muy corto. El 16 de marzo, este Cantamañanas el Carlos IV, lanzó una proclama desde Aranjuez pidiendo tranquilidad a la plebe. La resumo y ojo que no tiene desperdicio. A ver, abre comillas. Abro comillas. Voy a poner voz de Pánfilo. Amados vasallos míos, vuestra noble agitación en estas circunstancias es un nuevo testimonio que me asegura de los sentimientos de vuestro corazón. Y yo, que cual padre tierno os amo, me apresuro a consolaros en la actual angustia que os oprime. Respirad tranquilos. Sabed que el ejército de mi caro aliado, el emperador de los franceses, atraviesa mi reino con ideas de paz y de amistad. Españoles, tranquilizad vuestro espíritu. Conducíos como hasta aquí con las tropas del aliado de vuestro rey, y veréis en breves días restablecida la paz de vuestros corazones y a mí gozando la que el cielo me dispensa en el seno de mi familia y vuestro amor. Hostia, texto, de los buenos, Y está resumido. Pues tú conoces a un Borbón más tonto, o sea, más malo sí, hay mucho, pero más tonto. No, bueno, pues pero entonces habrá que reconocerle a Godoy que por muy impresentable que fuera, que lo era, por lo menos era más listo que el rey. Vamos, se la vio venir. Se percató del engaño de Napoleón. El emperador los había utilizado diciendo que solo necesitaba pasar por España para invadir Portugal cuando su intención era invadir España. Manuel Godoy llevaba redactando un manifiesto desde Madrid, lo llevaba ya escrito, que tenía que firmar Carlos IV justificando el desplazamiento de la familia real ante el avance francés. Pero el rey lo lee, consulta con sus consejeros y dice que eso no lo firma, que Manolo está exagerando. Pero Manolo insiste, mira, señor majestad, que esto se está poniendo calentito. Y el rey vuelve a consultar con sus consejeros y algunos de sus ministros que le vuelven a decir que no hace falta moverse de Aranjuez, que Napoleón es colega. Lo que no sabe el Tolai de Carlos IV, claro, es que los que le están aconsejando que no se vaya son los partidarios de su hijo, el príncipe Fernando, y solo pretenden retener al rey en Aranjuez con su primer ministro porque necesitan derrocar a uno y apresar al otro. A la vez que Godoy empieza a tener sudores fríos, Aranjuez se ve inundado de pasquines, poniéndolo a parir y señalándole como el mayor traidor del reino porque está intentando que el rey huya para dejar al pueblo en manos de los franceses.
Una vez que el ambiente estaba suficientemente calentito, pues llegó el momento de la verdad. Pasados unos minutos de las 12 de la noche, ya en la madrugada del 18 de marzo, se oyó un disparo. Era la señal. Ahí empezaba la fiesta. ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! ¡Marcha, marcha! ¡Queremos marcha, marcha! Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Pa' que usted lo pase bien con la rumba catalana y vamos a pasarlo bien con esta rumba catalana. Todo lo que pidas dale, no se lo puedes negar. Si el cuerpo te pide marcha, marcha le tienes que dar. Esto que has dicho, un motín que empieza con un disparo como señal, no tiene mucha pinta de ser un movimiento popular. Claro que no. O sea, claro. ¿cuál fue el primer paso del golpe? Pues lo primero fue irse a por Godoy, que era el objetivo principal, a su palacio. Se trataba lo primero de apresarlo, mientras Carlos IV roncaba o yo que sé, o contaba las perdices cazadas ese día. Pero los golpistas llegaron a casa de Godoy y allí estaba solo su mujer, por cierto, que era sobrina de Carlos IV y prima hermana del Mastuerzo. La señora dice, uy, pues yo no tengo ni idea de dónde está mi marido. Saquean la casa, saquean también las casas de los partidarios de Godoy y Godoy sin aparecer. Cuando Carlos IV amanece y se encuentra a Aranjuez patas arriba, lo convencen de que Godoy ha huido y le ha dejado tirado. Le cuentan que el pueblo se ha amotinado contra el primer ministro y Carlos IV, totalmente abatido, firma la destitución de su amigo Godoy. Y Godoy sin aparecer. Hasta que ya muerto de hambre y de sed, después de 36 horas sin comer ni beber, en la mañana del 19 de marzo, Godoy salió de su escondite, se había enrollado en una alfombra, ¿Ah, sí? Sí, con ayuda de un criado, y salió pidiendo agua e intentando negociar con un soldado para que le dejaran huir. Pero bueno, el soldado se chivó, detuvieron a Godoy, lo zarandearon, lo golpearon, lo hirieron y lo encarcelaron. Primer objetivo cumplido. Ahora, a por el segundo. La abdicación de Carlos IV, Claro, en el príncipe, en su hijo, en Fernando, ¿no? Claro, ese era el segundo. Leo el Real Decreto de Abdicación de Carlos IV. Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado, después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo, el príncipe de Asturias, de manera libre y espontánea, dado en Aranjuez a 19 de marzo de 1808. Yo, el rey. El rey. Oye, lo de la abdicación libre y espontánea suena poco a coña, ¿no? Hombre, que sí tiene lo suyo. Sí, todas las abdicaciones son así. El ministro de alguna vez lo hemos comentado, el ministro de Napoleón, Telegán, dijo aquella frase que quedó para los anales de es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Bueno, pues si cambias el verbo robar por mentir vale igual. Es costumbre real el mentir, pero los Borbones exageran. No es que no le dicen la verdad ni al médico, ni los de antes ni los de ahora, ni siquiera cuando no hay un solo español que no sepa por qué renuncia a un rey, son capaces de decir la verdad. Mira, el defraudador Juan Carlos dijo en su abdicación, abro comillas, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España. O sea, ni palabra de Corina, ni de la cacería de elefantes, ni de los negocios fraudulentos, ni de sus comisiones, ni de sus adulterios, ni de sus delitos, ni de que se iba porque lo habían pillado con el carrito del helado. En fin, que Carlos IV abdicó por primera vez aquel 19, pero todavía tenía que abdicar una segunda. Gustaba ir montado en una moto, no le importaba mucho el protocolo, pasaba los veranos en Mallorca y se paraba siempre a saludar. Era un rey muy campechano, campechano, campechano. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Venga. Pero el lunes más, ¿eh? El lunes más. Aquí te espero. Venga, un beso, Nieves. Un beso. Adiós. Gracias, Carlos. La Ventana, en Ser Podcast. Lo que queda del día. Con Rafa Panadero. Hoy te ha tocado, Rafa. Buenas tardes, dale. Buenas tardes, Carles. Alguien tiene que hacerlo. Me ha tocado a mí resumir un día que es el día 20 de la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, y eso sigue marcando la actualidad. It's easy to get hung up
on your way to Santa Fe. They'll give you whiskey, wine, and women, and they'll send you on your way. Más allá de lo más importante, que son siempre las víctimas, las personas que están muriendo en esta guerra, en las últimas horas los mercados andan muy pendientes del precio del gas y del petróleo, porque dos de los principales yacimientos de gas del mundo han sido atacados. Nos lo contaba a primera hora nuestro compañero Nico Castellano, que sigue en Líbano. Qatar asegura que ya ha conseguido apagar el enorme incendio generado en la mayor planta de gas licuado del país y una de las más grandes del mundo. El día 20 de esta guerra, como dice, es mucho más larga de las titubeantes previsiones de Trump Netanyahu, y después de amagar con la isla de Har, Israel y la respuesta de Irán ponen en jaque el mercado global de gas y de petróleo, atacando primero Netanyahu, el mayor yacimiento de gas del mundo, situado en el sur de Irán. Y después Teherán respondiendo esta noche incendiando la planta de Qatar y objetivos petrolíferos en Arabia Saudí. En lo que llevamos de día, el gas ha llegado a subir un 35%, el barril de petróleo, que antes de esta guerra estaba en unos $73, ha estado por encima de los 113. Se vienen subidas de precios en casi todo. Por eso mañana tenemos un Consejo de Ministros extraordinario del que van a salir medidas especiales para responder a esta situación. Hoy en El Abierto, Àngels Barceló ha recordado algo importante. En esto hay que mirar al Gobierno central, sí, de acuerdo, pero no solo. El ciudadano no sabe de quién es responsabilidad, y como hay un partido de la oposición irresponsable que señala constantemente al gobierno, cuando la mayoría de comunidades en este país están gobernadas por el Partido Popular, entonces señala al gobierno por no estar tomando medidas, y las medidas que pueden tomar sus comunidades no se adoptan. Y eso hay que explicárselo a los ciudadanos, es decir, que las comunidades autónomas también tienen competencias y también deben y pueden adoptar medidas para paliar los efectos económicos de la guerra de Irán y de otras muchas cuestiones, porque al final la percepción es que todo depende del gobierno. No, hay muchas competencias que las tienen las comunidades autónomas. Dicho queda, de momento las medidas que se aprueben mañana parece que no van a afectar a la vivienda, pese a que los ciudadanos, sobre todo los que viven de alquiler, se están temiendo ya lo peor. El 35% de los inquilinos anticipa subidas inminentes de su alquiler, y un porcentaje parecido, en torno a 1 de cada 3, teme tener que marcharse del piso en el que vive. Son las famosas personas que se están hablando que después de la pandemia consiguieron una vivienda de alquiler y ahora se les acaba su alquiler de 5 años. Rubén Rances, coordinador del espacio de vivienda de UGT, la presión es insostenible, dice un informe de este sindicato. Así resumía esta mañana la situación nuestro compañero de Economía, Pablo Anzola. Mata más gente el tabaco que los aviones, y he perdido el miedo a volar, y enciendo la faria de las grandes ocasiones, y en las nubes tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tiene. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Al hilo de esto de la vivienda, enseguida me explico. Hoy nos ha llamado la atención en La Ventana el informe de la felicidad mundial que cada año elabora Gallup. España de media cae ligeramente, cae hasta el puesto 41, pero los jóvenes de nuestro país están mucho más abajo, puesto 128 de 147. Y son mucho más infelices que hace 15 años. Iago Moreno es sociólogo especializado en redes sociales. El modelo de negocio en el que se basan las redes sociales de hoy, que hemos renunciado hasta hace poco a regular, este es un debate relativamente nuevo en nuestra sociedad, es un modelo de negocio depredador, ¿no? Al que no le hemos puesto ninguna barrera, y eso hace que las generaciones que más expuestas están a él pues sufren desde cómo erosiona su calidad del sueño, comparaciones obsesivas e insanas, multiplica nuestra carga mental con todos los estímulos constantes. Así que las redes sociales pueden tener parte de la culpa de ese mal dato, vale, de acuerdo, pero, y por esto decíamos lo de la vivienda. Creo que antes que abrir TikTok o Facebook, creo que cualquier persona de mi generación invitaría al resto a abrir Idealista para ver cuáles son las ansiedades que nos tribulan, ¿no? Y para ansiedades, aunque por suerte en este caso ansiedades ficticias, las que se viven en el thriller Cortafuego, que está disponible ya en Netflix. Un incendio en el bosque, una niña que desaparece. Se pasa mal viéndolo. Lo hemos hablado de esto con su director, David Victori. A mí me gusta siempre poner a los personajes al límite y además hacer películas como muy interactivas, muy de experiencia, o sea que el público sea muy participativo en lo que está viendo. Y en este caso creo que estoy poniendo al límite al personaje por darte
cuenta de que es muy complicado escuchar al otro cuando las emociones están disparadas, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos y creo que es cuando es más difícil ver a quién tienes delante, ¿no? David Victori venía de rodar No matarás, otro thriller, parece que se ve cómodo en el género y hoy nos ha explicado sus razones. Y una vez leí una cosa muy interesante que decía Woody Allen, que decía, soy tan pesimista y tan depresivo que hago comedias para salir del estado en el que estoy normalmente. Yo, Carlas, soy la persona más... Sí, te juro, soy la persona más optimista del mundo, más estoy siempre alegre, feliz, o sea, es una cosa... Es ir a lo contrario de ti, ¿no? Para jugar. La situación en Irán con la que abríamos este resumen ha sido también hoy uno de los asuntos sobre la mesa en el Consejo Europeo, una cita que, según analizaba esta mañana Javier Aroca, debería servir para refundar la Unión Europea. Este Consejo Europeo puede ser un consejo fundacional de una nueva Europa, una nueva Europa que tenga más autoestima, que quiera verdaderamente construir un proyecto de integración política, y en ese proyecto de integración política tendría que recuperar lo que dicen los tratados, que es que tener una defensa propia. Ya el propio presidente del gobierno, aparte de oponerse a la guerra y al uso de las bases, ya apuntó algunas cosas. Hace unas fechas dijo que él estaría dispuesto a apoyar inmediatamente la creación de un ejército propio, en donde ya el ejército español está en condiciones de participar. Luego, por tanto, ¿por qué tardamos tanto? Pues no sabemos si este consejo de hoy será fundacional o no, pero lo que sí parece ya claro es que la posición del presidente Sánchez, ese no a una guerra que no es nuestra, va cogiendo fuerza entre los líderes europeos y no solo entre ellos. ¿Quién quiere ya esta guerra? Eso es lo que se ha preguntado esta tarde en La Ventana a Tony Martínez. No la quiere Rusia, no la quiere China, no la quiere la Unión Europea. A partir de hoy no la quiere ni Alberto Núñez Feijóo. ¡Cebolla! A continuación vais a escuchar a Alberto Núñez Feijóo diciendo hoy que esta no es la guerra de Europa. Nadie ha dicho que la guerra de Irán sea una guerra de Europa. Europa no fue consultada en esta guerra. Europa no tuvo ninguna manifestación a favor de la guerra, simplemente porque es una guerra que se inicia por una decisión de Estados Unidos e Israel y punto. Y punto. Ha hecho un pequeño viraje Feijóo en su posición, pero quizá por no tener costumbre de política internacional, el viraje vais a escuchar que lo ha dado un poco brusco, porque a continuación habla de que Europa tiene que ser neutral. Lo escuchamos. Si sus aliados deciden actuar en algún lugar del mundo sin previo pacto con la Unión Europea y sin previo conocimiento y explicación, la Unión Europea tiene derecho a mantenerse neutral en esta posición. ¿Neutral entre Irán y Estados Unidos? ¿Está seguro de lo que dice? Y ahí como las palabras que se comentan y decimos a la balala. Porque venimos de unas semanas en las que había mensajes en otra dirección, mensajes muy pro-belicistas, por ejemplo, de José María Aznar. Yo creo que está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales y que además constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. El mismo Feijóo decía esto. Antes del derecho internacional están los derechos humanos. Y en Irán no se protegen los derechos humanos. Bueno, llámame suspicaz, pero me da la impresión de que estaba respaldando la acción militar de Estados Unidos e Israel, aunque fuera contra el derecho internacional, porque había un bien superior. Pues Irán, con esa guerra que en realidad es de Trump y de Netanyahu, y el problema de la vivienda, son dos de los temas que se han colado hoy en las greguerías de especialistas secundarios. Empezamos las greguerías con Brian, que explica cómo deberían ser las cosas. A ver, lo ideal sería que el presidente de los Estados Unidos y la persona más estúpida de todo el planeta fueran dos personas distintas. Sobre la fuerte subida del Euribor a causa de la guerra, esta observación de Bad Moon Rising. Normal, a causa de la guerra se ha cortado el paso en el estrecho de Hormuz a los barcos que transportan pisos. Vamos con Ana, que recuerda una de las frustraciones más comunes del ser humano. Cualquier decepción es mínima comparada con la foto de la luna hecha desde un móvil. Sale una mierda siempre. Siempre. Sí, es verdad. Siempre. Y este te va a gustar, Iñaki, te va a gustar. Este es Hugo Izarra, que imagina una conversación que podría ser perfectamente entre Paul McCartney y Ringo Starr. Hey Jude, ¿qué?
Don't make it bad. ¿Don't make it qué? Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Pues hoy, como todos los jueves, teníamos en Hoy por Hoy a nuestros ministros de Ciencia y Tecnología, Nuño Domínguez y Jaime García Cantero. Hoy han puesto el foco en 4 científicos españoles cuyo trabajo sobre el origen de la diversidad de la vida acaba de ser reconocido por la Academia de las Ciencias de Estados Unidos. Si no hubiera pasado lo que estos científicos han descrito en su estudio, nosotros no estaríamos aquí. Los animales no estarían aquí. Las plantas, los árboles, las flores no estarían aquí. La vida compleja no estaría aquí. El planeta Tierra sería un planeta de microbios. Lo más bonito de esta historia, yo creo que es que los dos que iniciaron esta investigación hace más de 30 años, cuando eran estudiantes de doctorado, uno es físico, Bartoló Luque, y otro es biólogo, Jordi Bascompte, y intentaban llevarse el uno al otro con problemas a su propio campo. Entonces decían, ¿cómo pudo suceder esto? Vamos a estudiar el ADN, que es la base del código genético que hizo que la vida conquistase el planeta, y al final la solución, después de 30 años de investigación, ha estado más del lado de la matemática, de la física, de la computación, que de la biología. Nuño y Jaime se han ocupado, como corresponde, de lo humano, de la ciencia, pero también han hablado de lo divino, porque imposible no comentar con ellos hoy la llegada del anticristo, que eso es lo que ha anunciado el millonario Peter Thiel, socio de Elon Musk, que eso sí, se lo ha hecho solo a unos pocos y con la condición de que se lo callen. Pues este señor se ha ido a Roma, a pocos metros del Vaticano, a hacer unos cursos para explicar quién es el anticristo y desvelarlo. Esto es como buena secta, esto se supone que es secreto y obliga a toda la gente que entra a un compromiso de confidencialidad. Pero los rumores que circulaban era que en estos 3 días iba a decirnos a todos quién es el anticristo. Entonces, claro, llevamos 3 días haciendo porras, haciendo mucho candidato. Haciendo apuestas, Sí. hay mucho candidato. Yo pensaba que iba a decir que era él. O sea, en un giro de guión iba a decir, soy yo, y se iba a autodestruir como aquel cuadro de Banksy. Se iba a destruir en directo. Pues no era él, o si lo es, no nos lo ha dicho. Acaba de una vez, de un solo golpe. ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Si va a llegar el día en que me abandones, prefiero, corazón, que sea esta noche. Pues vamos a ir cerrando el resumen de hoy, vamos a ir pensando ya en mañana. Mañana es viernes, día de estrenos de cine, y mañana llega a las pantallas Amarga Navidad, la última de Almodóvar, sobre la que nos ha dado hoy su opinión Javier Ocaña. Es una película con la que no puedo decir está bien esta película o está mal esta. Almodóvar siempre está fuera de la realidad, de a pie de calle, su cine siempre ha sido artificio, pero al principio todo me parece demasiado impostado dentro del artificio y yo no logro entrar. Pero ese es el principio, la peli sigue más allá de esa media hora. Sigo y hay un momento que miré el reloj. Iba hora y 5 minutos. Y estabas metidísimo. Que dije, estoy metidísimo, pero ¿cómo me ha pasado esto? No, pero luego los críticos tenemos que analizar por qué me ha pasado eso. ¿Por qué me pasa eso? Gracias al estilo formal. Es decir, llega al núcleo central y sin que te des cuenta, con el ritmo, con la intensidad, con la música de Alberto Iglesias, me metí. Se metió y una vez dentro, al final... Me parece, como titular casi te lo digo, un Dolor y Gloria menor. Dolor y Gloria me parece un peliculón formidable, cerca de la obra maestra si no lo es, y trataba algunos temas interesantes que aquí trata, pero creo que le sale peor. Amarga Navidad es una opción para ir al cine mañana, pero hay otras. Nada es igual, todo está cambiado. Allá en mi pasado, todo iba mejor. Decían que así ganábamos todos. Nos toman por tontos, no quiero ya seguir así. Señor Torrente, presidente, la última de Santiago Segura, ha arrasado en taquilla en su primer fin de semana, tras una campaña de promoción sorprendente, sin nombres, sin tráiler, sin información, pero que ha sido todo un éxito. Más allá de la promoción, sobre la película, Ocaña lo tiene claro. La película es malísima, malísima.
Muy mala en pantalla y muy mala en lo que sería el papel. Es decir, cuando me refiero al papel no es que yo haya visto el guión, sino a lo que dicen los personajes que se supone que estaba escrito. La verdad es que no me reí ni una sola vez y es una comedia. ¿Y por qué no se ha reído Caña? Porque todos son diálogos y chistes de cuñados. Ay, qué asco. Muy facilones, cosas que ya has oído 18 millones de veces, frases que puedes escuchar en una cena de Navidad con el patán y el gañán de turno, en un bar, en Twitter con la gente en Twitter, sobre el lenguaje inclusivo, sobre la corrección, sobre el feminismo, sobre el racismo, sobre los inmigrantes, sobre el LGTBI. No hay un punto de ironía, ni un doble sentido, ni una frase que te llame la atención, ni un chiste con brillo. Pues esto ya sería todo por hoy. Mañana abrimos la ventana desde Baena, Vale. desde la Almazara Núñez de Prado, para mirar la vida desde un lugar muy especial. ¿Y sabe, Rafa, cómo vamos de Córdoba a Baena? Hombre, ya como lo digo. Miguel Ríos. Hombre, con en Miguel autobús. siempre viene. Así cerramos la ventana. Hasta mañana. Un beso muy grande y mucho ánimo. Adiós. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión que controlo sabiendo que es mi vida lo que doy. No hay trampa ni cartón, soy como veis que soy. Sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur.